Damos entonces por comenzada esta última sesión o jornada de nuestro evento con la conferencia titulada Arte, Naturaleza y Nación, el pintor Juan Mauricio Rugendas en América, del profesor Rafael Sagredo. Rafael es doctor en Historia por el Colegio de México, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Autor, coeditor y editor de los textos sobre historia de Chile y América, entre ellos Ciencia Mundo, Orden Republicano, Arte y Nación en América de 2010, Historia Mínima de Chile, La Política en el Espacio, Atlas de las Divisiones Político-Administrativas de Chile, 1810-1940, publicado en 2016. Y J.T. Medina y su Biblioteca Americana en el siglo XXI, Prácticas de un erudito, de 2018. Ha investigado y publicado sobre prácticas políticas, historia de las mentalidades, historia de la ciencia y la cultura, y ha editado, prologado y estudiado obras de científicos y viajeros como Alejandro Malaspina y de naturalistas como Alexander Van Humboldt, Charles Darwin y Claudio Gay. Entonces, como es costumbre, el profesor tendrá máximo 1 hora para su presentación y luego pasaremos a comentarios y preguntas. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero partir agradeciendo naturalmente al Museo Colonial a través de Viviana Arce y por supuesto de su directora Constanza Toquica esta invitación a exponer sobre lo que nos apasiona, o sea, la historia. Siempre es un privilegio, y si además te dan la oportunidad, como es el caso, de hacerlo fuera de tu país y mostrar algo de lo que hacemos por el sur, que por lo demás no es tan diferente de lo que se hace por acá. Somos todos americanos. Bueno, ustedes tienen ahí el título de esta presentación: Arte, Naturaleza y Nación, el pintor Juan Mauricio Rugendas en América. Y tienen ahí también un autorretrato de Rugendas. Un autorretrato que tiene sus cosas, tiene su fuerza, tiene su sensibilidad. Y a la derecha del retrato está la figura de una dama. Su amor, Carmen Arriagada, una chilena. Ya vamos a hablar de Rugendas, pero cuando se trata de historia, como todos bien sabemos, todo tema, incluso este, tiene algún antecedente. Y vamos a irnos al siglo XVIII, a las expediciones ilustradas. Al racionalismo, a la ilustración científica, a esos grandes viajeros científicos que a lo largo de todo el siglo, venían del XVII, pero hablemos del XVIII, llegan a América, recorren América en busca de recursos, de rutas, de productos, ingleses, franceses, rusos en América del Norte, y naturalmente españoles. Y entre los españoles, y cómo no iba a poner el ejemplo acá, Mutis. Estas expediciones son, como les decía, empresas ilustradas. ¿Qué significa eso? Es ciencia, son empresas utilitarias, son hombres que vienen acá guiados por el espíritu de la razón, con un método, y que naturalmente se dedican a registrar por escrito, pero también gráficamente, la realidad americana. Una realidad que en el caso de Mutis, que ustedes conocen, fue fielmente representada en la parte botánica. Una cita de Mutis, una carta al virrey Antonio Caballero y Góngora, fechada el 3 de enero de 1789, que gracias a la gentileza de Samuel León del Museo Nacional de Colombia, la tengo aquí.
y que está en la exposición 1819 del museo, que recomiendo con mucho entusiasmo. Bueno, ¿qué dijo Mutis? Puedo comprometerme que la lámina que saliese de mis manos no necesitará nuevos retoques de mis sucesores, y que cualquier botánico en Europa hallará representados los finísimos caracteres de la fructificación, que es el abecedario de la ciencia, sin necesidad de venir a reconocerlos en su suelo nativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos viajeros representan la naturaleza prácticamente tal cual la ven. Es una representación botánica, es un arte botánico de mucho realismo. Como les digo, un registro muy veraz. Se trata de mostrar los hechos de la naturaleza, las especies de la naturaleza, de la forma en que están, aislados de su contexto. Aquí ustedes están viendo la flor nacional de Chile, el copihue, representado por la expedición Malaspina. La expedición Malaspina, Alejandro Malaspina, es la principal expedición española organizada a lo largo de toda la historia española, incluido el presente. Y él recorre toda América, las Filipinas, Oceanía. ¿Por qué? Porque quiere medir, como Humboldt, apreciar el imperio. Y estos señores se dedican entonces a... Ya voy a dominar esto, no se preocupe. A registrar lo que ven. ¿Y qué ven? Bueno, ven el copihue, que ya mostramos, una observación directa, un trabajo preciso, un rigor descriptivo que también se nota en lo que llamamos la representación topográfica, es decir, las ciudades. Ahí tienen una imagen de Lima en la década de 1790, gran ciudad, virreinal. O tienen la de la pobre Capitanía General de Santiago de Chile, en donde el viajero, el pintor, ¿cierto?, representa ahora, digámoslo así, algún par de habitantes criollos, y la pobreza, comparado con Lima y comparado con muchas otras ciudades, de Santiago. A esta descripción tan fiel a la realidad va a seguir la obra de Humboldt. Otro viajero ilustrado, por lo menos en algún momento, ustedes saben, llega a América en 1799, pero que concibe la representación, el arte, de una manera diferente, como un auxiliar de la ciencia, pero no un auxiliar cualquiera, sino que, por lo pronto, las especies en su entorno natural. De hecho, la propia representación que se hace de Humboldt lo muestra, ¿cierto?, en medio de la naturaleza americana. Es una concepción del arte y de la ilustración, digámoslo así, dramática, propio del romanticismo, y que él expresa en diferentes láminas, incluso láminas que están representando, como en este caso, los diferentes ambientes, el clima tropical, la zona templada y la zona glacial. Humboldt era un enamorado del trópico, fue un enamorado del trópico. No le gustaban las zonas templadas, jamás fue a Chile, a Buenos Aires, y recomendó a todos sus discípulos que no fueran, porque decía, vayan y busquen lo grande, busquen lo maravilloso. Y para él lo grande y lo maravilloso estaba en el trópico. Y como además en el trópico él descubrió una tercera dimensión para ubicarse, porque todos hablaban de latitud y longitud, pero Humboldt descubrió la altitud y se dio cuenta, ¿cierto?, que subiendo uno podía pasar del clima tropical al frío polar por efecto de la altura. O sea, una cosa extraordinaria que refleja en esta lámina, que incluso, como les digo, aparentemente muy seca o muy fría, tiene su drama. O en una lámina como esta, el volcán Cayambe, en Ecuador, en donde incluso se representa a él, como ya va a comenzar a ser costumbre, como una forma de registrar que yo estuve ahí, y que además está mostrando una forma de documentar el estudio del naturalista que está en terreno. Bueno, esto también se materializa en una representación ahora de Humboldt y su compañero de viaje, Aimé Bonpland, un jardinero, pero jardinero botánico, francés, ¿cierto?, en donde en la misma
lámina que ustedes están viendo, vemos la, digámoslo así, sensibilidad romántica. No solo eso, y muy importante para lo que viene, la perspectiva subjetiva. Se trata de generar en el espectador, en este caso en ustedes, o eso espero yo, y sobre todo espero ese pintor, una emoción. No es solo la escena descriptiva, es una descripción con una carga emocional. Es la búsqueda de una composición coherente. Eso pedía Humboldt, ¿eh? Una composición que tuviera un efecto sensible y que se materializa en textos de Humboldt como el gran prólogo, extraordinaria introducción a su obra cumbre, El Cosmos, sobre los diversos goces que hay en la contemplación de la naturaleza. Texto que les recomiendo con mucho entusiasmo. Bueno, y entonces Humboldt crea una verdadera escuela de representación que se va a materializar no solo en ese texto que les mencioné, sino que también en una de sus obras más valiosas, preferidas, Cuadros de la Naturaleza. Una obra extraordinaria que además fue entregada como regalo de Humboldt al pueblo alemán en una hora grave para los alemanes, que es cuando Napoleón invade Alemania y invade Berlín, y Humboldt, que siempre escribió en francés, para amortiguar como placebo al dolor, ¿qué hace? Escribe los cuadros de la naturaleza. Y dice, mire, en la contemplación de la naturaleza, en la descripción de la naturaleza, en la apreciación de la naturaleza, escapamos hacia la libertad. Bueno, en ese contexto aparecen en América diferentes naturalistas, viajeros, etc. Como por ejemplo Claudio Gay. Claudio Gay es un francés al servicio del Estado chileno que llega a Chile en 1828 y que va a recorrer Chile hasta 1842, contratado por el Estado chileno. Ustedes también tienen su naturalista, tienen más de uno, pero el que más podemos conocer, o más famoso, es Agustín Codazzi, ¿no? Que trabajó en Venezuela y después trabajó acá en Colombia. Perú también tiene su naturalista europeo, Antonio Raimondi, fue mencionado el otro día. Los argentinos también tienen sus naturalistas y naturalmente los del Río de la Plata, Montevideo, etc. Y bueno, y los brasileños también, el profesor Jaime Almeida ya mencionó algunos, ¿cierto? Ahí está la expedición Langdorf, entre otras, en la cual participó nuestro personaje Mauricio Rugenda. Bueno, y este señor, Claude Gué, en la década de 1830, que es la misma época en que Rugendas está en Chile, ya vamos a ver eso, recorre Chile. Como ven ustedes, recorre diferentes lugares, ¿cierto? Va llevando su registro en su diario de viaje, el viaje pintoresco lo llamó él por Chile, y va dibujando. Y la prensa chilena que ya existe, década de 1830, va informando de lo que hace el científico. ¡Qué maravilla! Ya nos quisiéramos nosotros los científicos que la prensa actual informara de lo que hacemos y no quedara todo nuestro quehacer, ¿cierto?, encerrado en las revistas monográficas, Easy y todo lo demás. Y por eso este tipo de jornada es tan bienvenida, porque permite dar a conocer lo que se hace como investigación científica. Bueno, y él dibuja las cosas que después pasan a una representación artística. Pero no solo a una representación artística, el Atlas de la Historia Física y Política de Chile, de Claude Gué, publicado en 1856, sino que además a una historia de Chile. Una historia de Chile en 30 volúmenes. Porque estos científicos lo que están haciendo es dar viabilidad económica a las nuevas repúblicas. Se habló eso el lunes con Roberto Breña, se habló ayer también. Para saber, para poder subsistir, para poder vivir, necesitamos recursos. Y por eso se contrata a un Codazzi, a un Raimondi, a un Bluthmaiter en Argentina, a un Claude Gué en Chile, etcétera, 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 etcétera. Es la exploración y representación de Chile que Gay hace entre 1828 y 1842. Y la posterior publicación en esa obra de 30 volúmenes que incluye 315 láminas que vamos a ver. No se preocupen, no vamos a ver las 315 láminas. En donde por primera vez y sistemáticamente se representa la realidad, comillas, nacional. La realidad del nuevo Estado republicano, que como toda nueva comunidad
como todo nuevo Estado, como toda nueva asociación, club, museo, lo que sea, quiere legitimarse a través de una historia. Y él comienza a no solo a representar Chile gráficamente, sino que a hacer la primera cartografía chilena, a crear la imagen que acompaña a Chile hasta el día de hoy. La imagen de un país largo, cierto, y angosto, con la que nace cualquier chileno prácticamente, y por la cual es reconocido en prácticamente todo el mundo, esa peculiar característica de nuestro país, que primero la esboza en un borrador, pero un borrador que pasado al limpio, borrador de 1836, pasado al limpio en 1854, publicado en Europa, en París, es un verdadero, fíjense, plan. Es el futuro de Chile delineado en un mapa. Como aquí alguien hizo el futuro de Colombia delineado en un mapa, porque cuando Codazzi hace el mapa de Colombia, el Estado colombiano no llegaba a toda esa superficie que está representada en el mapa, pero aspiraba a llegar. Chile probablemente en 1830 y tantos, cuando estuvo Gay, ¿cierto? Era una zona en torno a Santiago, pero con el tiempo, con los años, con la evolución de la humanidad en ese pedazo de tierra, o sea, hasta el día de hoy, ocupamos toda esa región. El futuro de Chile delineado en un mapa, el futuro de Chile delineado por la ciencia, una cosa extraordinaria. Y Claudio Gay no solo delinea el futuro de Chile, sino que además va a representar algunos de sus paisajes más característicos, como por ejemplo este idílico paisaje en Valparaíso, o esta vista de la ciudad de Santiago, que si la comparan con la que les mostré de Malaspina, claro, mantiene las proporciones, una ciudad modesta, pero él ya está introduciendo elementos culturales más propios y que provocan una curiosidad. Y no solo eso, está introduciendo algo que va a ser característico de las representaciones de cualquier persona que ande por Chile. Léase lo que se ve al fondo, la cordillera de los Andes. No esos Andes un poco alpinos, porque los Andes no son así. Pero acuérdense que esto lo pintaba un francés después en París. Gay lleva el esbozo y el artista lo representa. Le digo, pinta una cordillera, pinta los Alpes que conoce y los pinta puntiagudos. Los Andes no son así. Pero además, más interesante que eso, es la proporción. Fíjense, la proporción que hay entre la humanidad, léase personas, ciudad, y la naturaleza. Y la majestuosidad de los Andes como una cuestión característica de Chile. Pero yo sé que no es solo de Chile. Y pinta hechos históricos como el incendio de Valparaíso, que es el principal puerto chileno y que es la ciudad comercial por excelencia y que sufre un incendio por allá por la década de 1840 y como Claude Gué sabe de todas estas cosas, lo representa. Claude Gué, a su vez ahora representado por un pintor como homenaje del Estado chileno, el hombre sencillo, austero, el hombre de ciencia. Los historiadores también somos así en general. Con una pluma, porque escribe la historia de Chile, con sus artefactos, ¿cierto?, para estudiar la naturaleza, con una flor, porque estudia la botánica y todo lo demás, y el mapa en el cual está delineando Chile, o sea, en construcción. En esta época, década de 1830, está en Chile también, o aparece en Chile, Juan Mauricio Rugendas, el pintor del cual vamos a hablar. Juan Mauricio Rugendas, en este autorretrato, fíjense, Valparaíso dice agosto de 1834. Juan Mauricio Rugendas había nacido a comienzos del siglo XIX, en 1802, como a los 20 años parte hacia América desde Europa, y primero a Brasil, en la expedición Landorf, una expedición de un conde alemán, financiada por el Imperio Ruso, en Brasil, con franceses, mucha gente. Una expedición trágica, pero que a Rugendas, a pesar de eso, le sirve para comenzar a formarse como pintor viajero, como artista viajero, que es lo que nos interesa. Con esbozos primero, apuntes a lápiz, pero después, y por eso era interesante comparar lo que hacían las expediciones ilustradas con lo que hace Humboldt y con lo que hace Rugendas, y después con cuadros de la naturaleza, con composiciones dramáticas,
¿cierto? En donde el pintor viajero muestra todo su arte, el arte del artista viajero, un nuevo género que hasta ese momento no estaba naciendo, ¿cierto? Y en donde él no solo representa, digamos, el drama de la naturaleza, la emoción que provoca la observación de la naturaleza, sino que además va a comenzar a representar la humanidad, la sociedad. La sociedad, por ejemplo, que se materializa en este cuadro de una escena en Brasil, porque él estuvo en Brasil. Vuelve a Europa, publica su álbum sobre Brasil y eso le da fama y le permite volver a América, a México. Y en México pinta esto en Cholula y después pinta La Reina del Mercado. Y fíjense, les quiero transmitirles cómo los cuadros, particularmente estos dos, ¿cierto? Pero ese también, tienen una cierta emocionalidad, tienen una intención de, digamos, llamar la atención, de conmover de alguna manera al observador. O pinta el de la izquierda abajo, en Santiago de Chile. Rugiendas entonces se transforma en América, de México pasa a Chile, el año 1834. En Chile permanece hasta 1842, con viajes a Perú, viajes a Bolivia, viajes a Argentina. De Chile sale hacia el Perú y del Perú pasa al Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo y vuelve Brasil y vuelve por allá por 1848 definitivamente a Europa. Por lo tanto, todo lo que yo voy a mostrar ahora o es de su paso por Brasil, México, Perú, pero es sobre todo de su paso por Chile, que es donde estuvo durante más tiempo, donde tuvo sus amores, más de uno, ¿cierto? Y en donde tuvo la oportunidad de relacionarse muy estrechamente con la élite chilena. En Chile comienza a pintar escenas históricas y con, digamos, con algún significado, como la que ven ustedes, un malón, o sea, el rapto de las mujeres blancas por parte de los indios araucanos. O sea, un tema para la época muy delicado. Y es un topo, o sea, un tropo, un tema que viene de la pintura europea a propósito del rapto de las mujeres europeas blancas por los árabes. Y entonces él lo reformula y lo transforma aquí a propósito de la sociedad, del encuentro entre el europeo y el americano. Y que ustedes comprenderán lo que significaba con la cultura, con la moral, con la ética y todo lo demás, que a los blancos que les raptaran sus mujeres, ¿quiénes? No otros hombres, estos salvajes. Y entonces yo quiero que se den cuenta qué significaba para un chileno de la primera mitad del siglo XIX recibir desde Francia la obra de Rugendas en el Atlas de Claudio Gay, porque le estoy mostrando obra de Rugendas en el Atlas de Claudio Gay. Sin duda, lo que menos era conmoverlos por los temas que se trataban. Pero no solo Rugendas escribió o publicó, digamos, o representó artísticamente el drama histórico, también costumbres sencillas, como salir de paseo. Salir de paseo a los baños termales de Colina, en los alrededores de Santiago, ¿cierto? En una carreta tirada por una yunta de bueyes, con los guasos campesinos, ¿cierto? Y con las guitarras, las cantoras, la comida y el ambiente de una fiesta. ¿Por qué? Porque vamos de paseo. Pero Rugiendas además representó tipos chilenos. Por ejemplo, este hacendado, un dueño propietario de la tierra. O este minero. Chile es país minero. Vivimos de la minería. O este guaso. O este arriero. Que se materializan después de esos apuntes en cuadros con campesinos, con hombres del campo chileno, con sus vestimentas, o sea, es un documentalista, porque él estudia, esboza y después, siguiendo los consejos de Humboldt, no es que pinte una escena que él vio exactamente así, él vio muchas escenas que resume en un cuadro que tiene una intención, en este caso, mostrar a dos habitantes de Chile.
y cuadros como este, en donde Guasos Maulinos, Maule es una región a 300 kilómetros al sur de Santiago. Entonces vemos a los guasos maulinos, las carretas, las mujeres, los animales, tomando mate, comiendo carne, etcétera, etcétera. O sea, Rugiendas lo que está tratando de hacer es pintar, es documentar la realidad que le toca vivir en la década de 1830. Una realidad que, como ustedes me imagino ya habrán notado, sin necesidad de que yo lo diga, siempre tiene como telón de fondo el símbolo natural por excelencia de Chile, que es la cordillera de los Andes. Ustedes dirán, este señor que viene de Chile a decirnos que el símbolo de Chile es la cordillera de los Andes y se apropia de la cordillera como si nosotros no tuviéramos Andes. Yo les quiero decir que ustedes tienen Andes. Pero hay una gran diferencia, es que en Chile, Chile es el pie de monte, de la cordillera y nos estamos cayendo al mar, de angostos que somos. Y cuando uno aterriza en Chile, se baja del avión y mira al este y ve una muralla que pareciera que se viene encima, que te apabulla. Y por eso el chileno es como así, apabullado, y habla el cafecito, el patroncito. Todo lo contrario de un argentino que tiene la pampa infinita y el hombre se expande. ¿Me explico, no? Bueno, eso es lo que está mostrando también Rugiendas con el famoso cuadro de los guasos maulinos. Los que están en Chile, hayan ido en Chile, particularmente en invierno, que yo no recomiendo, verán lo grises que somos los chilenos, siempre vestidos de oscuro, de negro, de azul. No éramos así. Alguien nos puso así. La civilización, no sé. Pero eran así. Colorinches. Como casi toda América, tal vez menos nosotros. Bueno, Rugiendas, además, llega en un momento, 1834, en que, por supuesto, en Chile se ha producido la independencia ya en 1818, se ha consolidado en 1826, por supuesto tuvimos nuestra guerra civil, que termina en el año 30, y se ha instaurado un gobierno conservador. Un gobierno conservador que en el caso de Chile, no me meto más allá, pero lo que le importa más en la vida es el orden y las ganancias. Y para que haya orden tiene que haber represión. Y entonces Rugiendas llega en medio de una dictadura. Por supuesto, la historiografía conservadora no habla de dictadura, pero como yo no me considero de esa historiografía, hablo de dictadura. Sin embargo, es una élite en el poder que está tratando de promover lo que llamaríamos una comunidad. Es un Estado fuerte, es un Estado que alcanza a muchos rincones, es un Estado que se impone y es un gobierno autoritario. Y en esta idea de imponer el sentimiento de comunidad, realiza celebraciones cívicas en nuestra fiesta patria, el 18 de septiembre, que ya está instaurado. Y Rugiendas en Chile ya aprecia y entonces ve esta procesión bajo la lluvia en un 18 de septiembre, en donde se alcanzan a percibir las banderas, ¿no? Insisto en esta idea de cómo él va tomando apuntes antes de hacer su cuadro. Entonces, de estos apuntes van a comenzar a salir cuadros. Cuadros como esta llamado Fiesta Chilena, en donde se aprecia una escena popular, los jinetes, ¿cierto? Y en donde, insisto en estos, uno ve una composición artística muy emotiva, muy sensible, en donde hay tensión, hay drama, no en el sentido de dolor, sino que de que te conmueve. Y te conmueve, bueno, a los chilenos los conmueve, entre otras cosas porque de nuevo tiene como máxima expresión al fondo la cordillera de los Andes, pero sobre todo porque Rugiendas comienza a incluir en sus representaciones de Chile la bandera de Chile, la bandera nacional. Entonces uno ve ahí a una población que lo está pasando bien, que se está divirtiendo, fiesta chilena, y protegida por los dos grandes símbolos que son el símbolo natural y el símbolo cultural. En ese Chile está actuando Rugiendas.
Un Rugiendas que no solo por los historiadores de hoy es interpretado como un gran documentalista, como un hombre que está reflejando la realidad o parte de la realidad, sino que ya por sus contemporáneos. Y un contemporáneo de nota, como lo es Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto? El argentino, el literato, escritor, autor de una obra clásica, no solo argentina, americana, Facundo, Civilización o Barbarie, que vivía en Chile en la década del 30 y el 40, que conoció a Rugenda, que se lo encontró en Buenos Aires, en Montevideo y en este caso en Brasil. En ese ambiente, en medio de la década de 1830, Chile experimenta un gran terremoto, fíjense. Que el diario oficial, redactado, ¿saben por quién? Andrés Bello. Porque Andrés Bello vive en Chile. Han de saber ustedes que Bello vivía en Londres hasta fines de la década del 20 y quiso volver a Venezuela. Tomó contacto con Bolívar. No lo consideraron y se vino a Chile. Porque tenía que tener algo de vivir. Tenía como 5 hijos, había quedado viudo. Y entonces en Londres el embajador chileno dice: este señor parece que vale. Y lo invitan a Chile. Y se queda en Chile hasta su muerte, en la década del 60. Bueno, y entre las primeras cosas que hizo fue redactar el diario oficial, en donde da cuenta del terremoto del 20 de febrero de 1835. Un terremoto devastador en términos de la magnitud. Que además fue experimentado por los tripulantes del Beagle. Y ustedes dirán, ¿qué es el Beagle? El Beagle es el barco donde venía el capitán Fitzroy de la Armada Inglesa, que andaba hidrografiando las costas americanas del extremo sur. Y ustedes todavía no les dice nada. Bueno, en ese barco venía Charles Darwin. O sea, les quiero decir que en la década de 1830, en la primera mitad de la década, en Chile, en un momento determinado, confluyen Bello, Rugiendas, Fitzroy, que en sí mismo es un gran científico, Charles Darwin, Simón Rodríguez, el maestro de Miranda, y otros viajeros. Y cuando está toda esa gente ahí, mucha de la cual tiene espíritu científico, cuando no son definitivamente científicos, ocurre un terremoto. O sea, es lo mejor que les podía haber pasado. Pues si ustedes van al viaje de un naturalista de Darwin, él escribe el 4 de noviembre de 1834 a su hermana Catherine y le dice: he tenido mala suerte, no me ha tocado ningún temblor ni nada. 3 meses después le toca el terremoto 8.6, terrible. ¿Y saben lo que escribe Darwin? Día memorable. Y empieza la descripción del terremoto. Entonces les quiero mostrar cómo hay un clima por la presencia de estos hombres, por la situación del país en medio de una dictadura dura, pero con el ánimo de hacer algo que permita salir de ese dolor, y con este afán científico, y con un artista en medio de todo esto que se conoció, se visitó, convivieron todos juntos, ¿cierto? Como era Rugiendas. Por supuesto, desde el periódico El Araucano, Bello no solo informaba, sino que editorializaba. Y si ustedes tienen la paciencia de leer mientras yo hablo, van a encontrar ahí palabras que son muy importantes. Porque ahí habla del honor nacional que está comprometido para ayudar al resto de los chilenos. Habla de nuestros compatriotas, habla de la República. El terremoto fue en una zona, en Concepción, al sur de Santiago, 500 kilómetros. Pero a la hora de editorializar y de tratar de que la gente vaya en ayuda de los demás, no son los de Concepción, es Chile el que ha sufrido un desastre natural. ¿Me explico, no? Y entonces, obviamente, un gobierno autoritario, impopular, transforma la catástrofe natural en una oportunidad de unir. Por supuesto, esto no solo ocurre en el siglo XIX, como todos bien sabemos. Y Bello, que forma parte de ese gobierno conservador, lo hace y escribe esto. Y entonces se llama a la colaboración, se llama a la ayuda de nuestros hermanos. Rugiendas, como artista, sabe de todo esto. Y como sabe de todo esto, comienza a pintar. La erupción en la isla Juan Fernández, donde un maremoto arrasó con la población.
o la destrucción de Concepción. Y repito la imagen del autorretrato. O sea, él está inserto en la sociedad, está imbuido de lo que está pasando. Y como tiene que colaborar, pero es un artista pobre, decide pintar un cuadro. Este cuadro. Y donarlo a la comisión que está reuniendo fondos para los damnificados por el terremoto. La llegada del presidente Prieto a la Pampilla. El presidente va ahí, en el carruaje. Una escena pública. Es la celebración de las fiestas patrias del año 1834, presidida por la máxima autoridad del país, la máxima autoridad republicana, en la que además participan multitudes, todo en medio de un ambiente de jolgorio, de alegría general. Junto con el presidente, Rugenda representa los juegos populares, lo típico, las actividades propias de la población durante las fiestas patrias. En el cuadro además representa sujetos de la más variada condición social, los cuales, si ustedes se fijan bien, están interactuando, están conversando, están conviviendo, están comunicándose. Y eso es una expresión muy elocuente, este cuadro, naturalmente de lo que Rugendas apreciaba existía en Chile. Seguramente también estimulado por la élite en el poder, que quería crear este sentimiento de comunidad. Pero Rugendas ve entonces un grado de integración entre los diversos sectores sociales, como si todos formaran parte de algo. Chile. Y sabemos que es así, porque la evolución chilena posterior le dio la razón a Rugendas. Formamos una comunidad. Quizás Rugendas se anticipó y no era tan feliz y todo tan unido, pero a la larga, y como lo hizo Gay con su mapa, anticipó algo que finalmente igual iba a llegar. Rugendas, para este cuadro, que pintó el 35, se inspiró en lo que había visto, particularmente en lo visto el año 34, en donde si uno va a los diarios, por ejemplo, el que redacta Bello, que es el diario oficial, el Araucano, se habló que esas fiestas habían sido particularmente entusiastas, que 30.000 personas se habían congregado en este sector de Santiago para disfrutar de las fiestas patrias. Se habla de que fueron fiestas cívicas, magníficas. Incluso hay diarios que critican que se hubiese gastado tanta plata en las fiestas. O sea, quiero mostrarles que lo que el documentalista, que es Rugendas, está representando, está también avalado por otra fuente. Y si a eso agregamos las memorias y las novelas históricas de gente que vivió eso, tenemos que efectivamente hay un sentimiento de comunidad. Como les decía, en esta escena patriótica uno ve diferentes tipos, sujetos, todos en medio de la alegría. Es la comunidad reunida. Es la comunidad reunida a celebrar Chile. Un Chile, ¿cierto? Amparado por la cordillera de los Andes y amparado por el símbolo máximo, que es la bandera nacional. Un Chile en donde seguramente, o un Santiago, pero esto se repite, estaban interpretando la canción nacional, en donde los perros ladraban, los gallos cacareaban, los niños lloraban, las cantoras, el viento, el sol, Bueno, me imagino que ustedes también disfrutan de las fiestas patrias. En Chile disfrutan bailando cumbia. Hoy día, no sé en esa época. O sea, el cuadro evidentemente tiene un componente emocional. Es un cuadro hecho para impactar. Es un cuadro hecho para ser rematado. Por lo tanto, cuando Rugendas pensó en el cuadro, debió haber pensado, voy a pintar algo que, dando cuenta de lo que yo he visto, atraiga a soltar recursos, a colaborar con las víctimas. Ahí está el presidente.
el cuadro no fue pintado así de la noche a la mañana, porque él, ya les traté de mostrar que él hacía esbozos, él tomaba cosas, es como, ¿cierto? Como los historiadores que tomamos una cita y las vamos juntando y después las vamos reuniendo. Y entonces Rugenda hizo exactamente lo mismo. Y si ustedes se fijan, todas las figuras que yo les estoy poniendo están ahí en el cuadro, en diferente, aquí está, por ejemplo, las señoras están ahí, este está ahí, estos dos están acá, y esto está acá. O sea, es una composición dramática. Humboldt habría estado orgulloso de Rugenda. Y ahí el cuadro nuevamente. El cuadro mereció una carta de la comisión que reunía fondos. Y se ve que le mandan, le agradecen, bla, 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 su filantropía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, Andrés Bello publicó la lista de suscriptores, lo que dio cada uno para el terremoto. Y ahí ustedes leen, resultado de la rifa de un hermoso cuadro que donó Mauricio Rugenda. Si ustedes ven, el promedio de las colaboraciones son 2 pesos, un obispo de 8. El cuadro 236 pesos. O sea, el cuadro tuvo su efecto, ¿no? Conmovió, que es lo que Rugenda precisamente quería lograr, conmover. Y conmovió y provocó una reacción emocional. Esto es como las teletones, ¿no? Si ustedes si ustedes llaman a colaborar en la Teletón sin mostrar ningún caso de los que se muestra, les puedo garantizar que no se va a juntar la plata que se junta. Dirá, pero ¿cómo hace esa comparación? Bueno, mire que le digo. En Chile, cuando don Francisco hace la Teletón y estamos mal con la meta y quedan 2 horas, y ahí pone los casos ya, pero esos que te dejan llorando 4 días. Y la gente va. Bueno, Rugenda hizo exactamente o algo parecido, aunque parezca un anacronismo. Es el Chile que celebra amparado en una fiesta. Fíjense el colorido, etcétera, etcétera, ¿no? Les estoy dando tiempo de que vean el cuadro, ¿eh? Pero este no es el mismo cuadro. Quizás me equivoqué. Este cuadro muestra todo lo que he dicho. Quiero ahora mostrar otro cuadro de Rugendas en Perú. La Plaza del Mercado o la Plaza de la Independencia. Tiene diferentes nombres. En la misma época, el mismo pintor pinta este cuadro. ¿Y sabe cómo han interpretado los peruanos este cuadro? Dice que Rugendas, en la serie peruana, que son muchos cuadros, como en Chile, como en Brasil, qué sé yo, el experto mundial en Rugendas es un señor que se llama Pablo Diner, profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso, que vive en Cuiabá, y es chileno, y nosotros tenemos la fortuna que es amigo. Así que ya sabemos que hay mucha obra de Rugenda. Pero vamos a los peruanos. Este podría ser equivalente al cuadro del presidente llegando a la Pampilla. Pero fíjense lo que dicen los historiadores peruanos. Dice que Rugendas en Perú, en sus cuadros, está lejos de ilustrar una sociedad reunida. Alberto Flores Galindo, que es un gran historiador peruano, extraordinario, bueno, fallecido muy prematuramente, que escribió un libro maravilloso que se llama Los rostros de la plebe, dice que si bien los cuadros de Rugenda, mírenlo, ofrecen una gran densidad de sujetos de la más variada condición, lo cierto es que en ellos las personas se ignoran mutuamente y que los cuadros, por lo tanto, se transforman en un elocuente testimonio de la debilidad de los vínculos de la sociedad limeña. Una sociedad, dice Flores Galindo, donde los individuos no están entretejidos, en donde es imposible cualquier acción colectiva, en que las graduaciones de fortuna, las jerarquías sociales, el color de la piel, se vuelven tan presentes, tan significativas,
que lo que termina en eso es una sociedad dominada por la heterogeneidad. A diferencia de lo que ofrece para Chile, y en el cuadro que yo les mostré, Flores Galindo sostiene que Rogendas para Lima y para Perú representa una sociedad atomizada, incapaz de actuar sobre sí misma, sin alternativa, dice. Esta interpretación es de los años 80, pero resulta que hace poco, el 2015, Gonzalo Portocarrero, un gran sociólogo peruano, fallecido el año pasado, escribió un libro que se llama La urgencia de decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú. Y ahí él vuelve sobre la interpretación de Alberto Flores Galindo para reafirmarla. Incluso ya el título del libro algo nos dice, ¿no? La urgencia de decir nosotros. En el caso de este cuadro, ¿cierto? Flores Galindo señala que, a pesar, insisto, de esta gran profusión de personas, etcétera, etcétera, del denso panorama, aquí lo que hay es en realidad es la representación de sujetos individuales, de tipos individuales. Un mundo atomizado, donde lo único que destaca, dice él, es la conversación entre el sacerdote y la tapada. Las tapadas, bueno, son las mujeres. ¿Sí? Una conversación, interpreta el historiador que es Flores Galindo, que yo estoy citando, que tal vez expresa el único lazo que estabiliza la sociedad peruana, es decir, el que existe entre la iglesia y el género femenino, entre el poder simbólico, que es la iglesia, y la sumisión devota, que son las mujeres. Para él, ¿quién? Flores Galindo, una muestra, dice, de la escasa autoridad política, secular, existente entonces en el Perú. Como es sabido, porque Rugenda cuando estuvo en el Perú lo que vivió fue la anarquía peruana, guerras civiles, motines, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, en la misma época cuando Darwin parte de Chile, el Fitzroy y el Bing, y tratan de bajar en Lima, no pueden porque están en guerra civil. Y en su diario Darwin habla, Perú, desierto y anarquía. Según Flores Galindo, esta sociedad peruana ofrecía individuos que no estaban asociados, entretejidos en colectividad, en donde la jerarquización existente fracturaba cualquier posibilidad de comunidad. Y al fracturar la posibilidad de una comunidad, fracturaba la posibilidad de una acción colectiva, en donde prevalecía las gradaciones de color, de fortuna, de estatus. Una sociedad, dice, dominada por la heterogeneidad y la violencia. En un lado los de arriba, en otro los de abajo. La aristocracia y la plebe, otro libro de Flores Galindo. O sea, para Flores Galindo, en los cuadros, y esta sería la expresión máxima, ¿cierto? Lo que ofrece Rogendas con su obra sobre Perú es una sociedad dividida, impedida, dice, de cualquier acción. Bueno, yo no soy experto en Perú, pero yo sé de la historia del Perú del siglo XIX. Basta señalar sencillamente que el gran historiador peruano, que es Jorge Basadre, el historiador de la República, que nació a comienzos del siglo XX, en su obra, en numerosos tomos, más de 10 tomos, La historia de la República del Perú, cuando habla de la Guerra del Pacífico, que es la guerra que tuvo Chile contra Perú y Bolivia, él dice, para Perú, que perdió territorio, que perdió riqueza, que fue invadido, su capital ocupada por los chilenos y todo lo demás, Basadre habla, fue la expiación de un siglo de todo esto. Lo que no justifica, por supuesto, todo lo que ocurrió, pero estoy citando a un historiador peruano. Bueno, entonces, en los cuadros sobre Perú, lo que están mostrando Rugenda son retratos individuales, ni siquiera tipos sociales, cada uno en su singularidad, en medio de un conjunto diverso y desgregado, dice Flores Galindo. Muy contundente la representación porque muestra la debilidad de los vínculos colectivos. Son historias fragmentadas. ¿Por qué? Porque es un Perú sacudido por luchas intestinas, por el sufrimiento, por la anarquía, por el caos, etcétera, 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 etcétera.
Lo cual hace todavía más plausible, que es lo que tratamos de hacer los historiadores, interpretar y hacer plausible, creíble, la interpretación que yo hago de ese cuadro. De ese cuadro que, como ustedes bien ven, tiene dos versiones. A pesar de que incluso mi amigo Pablo Diner y los expertos en Rugenda lo dan como copia el uno del otro. Pero si ustedes ven, no son copias. De hecho, hay muchas diferencias, entre otras que no está el presidente. Y los sujetos están en otra posición. Esto es como una escena, es como una película. Es como si Rugenda hubiese apreciado, ¿cierto?, un continuo que por la tecnología existente de su época no puede representar en una sola obra. Y entonces representa lo que podríamos considerar, si hubiera pintado más de dos, una serie. Una serie en donde está el Chile que él vislumbra, pero que ya tiene, digámoslo así, antecedentes que hacen posible pensar en proyectarla como una sociedad, con un futuro común. Y estos cuadros sucesivos dan cuenta de eso, como una escena en movimiento. El cuadro de arriba está en el Museo Nacional de Arte de Chile. Y es grande, es más grande que el de abajo, que está en una colección privada, pero que supimos de él porque Christie lo sacó a remate. Y como hacen un catálogo con opinión de experto y todo, pudimos hacernos de esa imagen. Pero citamos de dónde viene. El cuadro es tan icónico que pasó también al Atlas de Claudio Gay, a una de esas 315 láminas, con otro nombre, pero es el mismo cuadro. Y si ustedes pudiesen verlo, pero lo pueden ver en internet porque está todo esto, está ahí Rugendas. Ahora con otro nombre, etcétera, etcétera. O sea, es la comunidad, son las personas de toda condición reunidas formando un conjunto. Quiero comenzar a terminar con este otro cuadro. Bueno, por eso la charla se llamaba Arte, Naturaleza y Nación. Esto se lo agregué acá, fíjense. Escuchando, dije voy a colocar esto. Este cuadro se llama El 18 de septiembre, o sea, es otra representación de las fiestas patrias chilenas. La diferencia está que este cuadro no es de Rugenda y tampoco es del siglo XIX. Es un cuadro de un pintor Israel Roa, un pintor no de los más conocidos en Chile, pero respetado, y lo pintó en 1953. O sea, cuando estábamos a punto de celebrar los 150 años de vida independiente. Y usted dirá, nos va a decir entonces que lo que pensó Rugenda en 1830 efectivamente y se siguió reproduciendo a través de obras artísticas y todo lo demás, y otra vez la población, la bandera flameando por todos lados, la cordillera de los Andes, ¿todo igual o no? Efectivamente eso les voy a decir. Pero después de decirles eso, les voy a decir que este cuadro yo no lo uso para representar lo que sí representa el cuadro de Rugendas. Lo usé para colocarlo como portada del tomo 3 de la historia de la vida privada en Chile, que trata, como ustedes leen ahí, el Chile contemporáneo de 1925 a nuestros días, y que tiene una presentación en donde nosotros decimos lo siguiente, que la historia de Chile, esa que hizo Gay, esa que representa Rugendas, esas que han seguido haciendo hasta el día de hoy muchos historiadores, estudiosos, ni qué decir de la élite chilena, es como el cuadro de Roa y como el de Rugenda, en donde todo aparece feliz, alegre, placentero, todos los chilenos satisfechos de ser chilenos. El único problema es que ese cuadro está ilustrando la historia de la vida privada en Chile. Y cuando nosotros hicimos la historia de la vida privada en Chile, desde los pueblos precolombinos hasta el día de ayer, nos dimos cuenta
que una de las características de la historia de Chile no es eso, sino que es la violencia de género, la violencia de la jerarquía entre patrones y amos, entre padres y hijos, la violencia en el trabajo. ¿Me explico, no? En un país que durante gran parte del siglo XX se ufanó de ser una democracia absolutamente estable. ¿Saben qué dice la canción nacional de Chile? Que somos la copia feliz del Edén y el asilo contra la opresión. Y resulta que tuvimos 1973, tuvimos nuestro golpe de Estado y tuvimos todas las violaciones a los derechos humanos y toda la violencia que no les voy a decir a ustedes que se pueden imaginar, pero que los chilenos nunca imaginamos. Y quiero terminar con esto porque así es la historia. El cuadro también me podría haber servido, ¿cierto?, para decir la nación y todo lo demás. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que los historiadores tenemos que usar el contexto también. Y el contexto es que, a pesar de que la historia de Chile, que la canción nacional y que el mundo oficial y que este cuadro lo represente como un mundo idílico, en la vida concreta de gran parte de los chilenos a lo largo de la historia de Chile, la cosa fue muy dura y sigue siendo dura. Y entonces ahora quiero terminar diciendo lo siguiente: esos mismos sujetos que forman comunidad en el cuadro, en las perspectivas modernas que van más allá de lo oficial, de lo público, del Estado, de la República y de la nación, como es lo que representa Rugienda, si nosotros vamos con esta perspectiva de la historia de la vida privada, de la historia de la vida íntima, y nos metemos, y estos sujetos dejan de ser comunidad, y son Rafael Sagredo, Pedro Pérez, ¿me explico? Personas con nombre y apellido, la historia cambia, y cambia mucho. Muchas gracias. Quisiera saber, a propósito de este remate de la portada Historia de la vida privada en Chile, y pues las imágenes que pintó Rugendas, pues se ve que son como escenas, bueno, en este caso las fiestas cívicas o escenas que representan como actividades cotidianas en el mercado, con el telón de los Andes de fondo. Quisiera saber si Rugendas pues creaba otro tipo de imágenes y ya hacia lo privado, hacia lo íntimo. No sé si retratos, no sé si representaciones como de escenas más íntimas, como ver este otro Rugendas. Ah, de pronto, como lo mencionaba usted al inicio, los amores de Rugendas, ¿qué pasó ahí? Yo nada más sobre el final, Rafael, porque parecería, mencionaste el caso de Chile más allá del himno y de la cuestión del Edén y de la portada, todo esto, pero mencionaste el caso chileno como si el caso chileno o la historia chilena del 19 y del 20 fuera excepcional en términos de la violencia. Pero, hombre, para donde voltemos en África, en Asia, en América Latina, incluso en algunos países de Europa, hombre, tendríamos que ponernos a buscar las excepciones. Y por supuesto, ¿dónde encontraríamos esas excepciones? Pues ahí en unos cuantos países de los considerados desarrollados. Pero esta cuestión de la violencia como definitoria de la historia de la nacional, pues no, en Chile no es ninguna excepción, me parece que en ningún sentido, ¿no? Entonces, me llamó la atención ese final porque parecería que Chile, hombre, o tú sugeriste, o esa manera de terminar la presentación podría hacernos pensar que Chile es excepcional. No es nada excepcional. Profesor, una pregunta. Aquí en Colombia hay una historiadora que fue colega, compañera de nosotros acá en el museo, Viviana Olave, que ha trabajado el tema de los viajeros, y ella explorando estos primeros viajeros del siglo XIX, aquí a Colombia, a la Gran Colombia, pero en particular a la Nueva Granada de esa Gran Colombia, llegan dos viajeros interesantes. Uno es Hamilton, que viene desde Inglaterra, y otro es Molián.
que viene de Francia. Y en este último caso, en Molián, Bolívar y Santander, según lo que ya encontró, no fue para nada bien recibido. Lo consideran un espía francés, en ese momento no tienen muy buenas relaciones la Gran Colombia con Francia, y lo que quieren es todos los réditos de los ingleses. Entonces, por ejemplo, a Hamilton le abren las puertas de par en par, lo reciben muy bien como una visita diplomática, mientras que a Molián, digamos, se la ponen bastante dura. Yo no sé si uno podría encontrar analogías similares con Rugendas o con Gallo o con el otro. Bien, no sé si hay alguien más. Bueno, gracias por las preguntas en primer lugar. Voy a partir por el final. Si se dieron cuenta, el primer historiador de Chile, el primer naturalista en Chile, el que creó Chile en términos de representación histórica y natural, es un francés. El segundo es otro francés. El que en el siglo XIX exploró las minerales y todo lo demás es un polaco. Y el que llegó para explorar el desierto y representar la botánica es un alemán. O sea, les quiero decir que en general, y esto a propósito del tema de la inmigración hoy día, que los inmigrantes en Chile han sido fundamentales, no solo en Chile, no quiero parecer excepcional de ninguna manera, y ya voy a ir a la... Pero es así, y por lo tanto, y fueron contratados, y fueron, fíjate, cooptados, dirían en México, pero aquí diríamos fueron adoptados, pasaron a formar parte de la élite chilena rápidamente. Primero, por su origen anglosajón o europeo, en una sociedad que es bastante racista y clasista, la chilena, aunque no parezca, pero es así. Si es que yo creo que lo parece siempre igual. Segundo, eran los que sabían, en un mundo en donde no había, diríamos, masa crítica. Pero sí había el talento de los gobiernos y de la élite chilena de contratarlos. Y esto no solo pasa en Chile, ya dije, en Perú llegó un italiano, Raimondi, que hace la primera historia del Perú sistemática. Hay otros historiadores antes, pero esta con documentación, con etcétera, etcétera. Bueno, y podría seguir. Así que fue bien recibido. Fue inmediatamente cooptado y formó parte de la élite chilena. Y amigo de Bello, participó en los salones, hay registros de todo eso. Y bueno, y no solo eso, fue muy enamoradizo, ya que alguien tiene la curiosidad. Y se enamoró de una mujer extraordinaria, Carmen Arriagada, que se había casado con un militar de origen austriaco en la década de 1820. Por supuesto, el militar había llegado con toda su, digamos, presentación de militar a pelear en las guerras de independencia. Son esos militares cesantes de las guerras napoleónicas que vienen acá a hacer la independencia y que son héroes nacionales. Y ella, que era una mujer que había sido educada, como no se educaba a las mujeres en esa época, que leía, que hablaba idiomas y todo lo demás, se enamoró de él. Pero resulta que el señor, después de una acción de batalla, quedó impedido y gravemente herido, no murió. Y además se acabó la guerra y dejó de tener fortuna y se tuvieron que ir a encerrar ahí a un pueblo perdido a 300 kilómetros de Santiago, por donde pasó Rugendas, porque como este es austriaco y este alemán, y pasó por ahí y se enamoraron. Y está el epistolario entre Rugendas y la Carmen Arriagada. Los historiadores hasta 1950, 60 decían que era un amor platónico. Bueno, si eso es un amor platónico, lean las cartas que están publicadas y es un amor tórrido, ¿ah? Pero dentro de los cánones, etc. Y ese fue su gran amor. Pero después él se aburrió bueno, rompió con ella, que era casada por lo demás, y se enamoró de una chiquilla en Valparaíso, Álvarez Contardo, una niña de 17 años. Cuando el papá supo, pidió que las autoridades echaran a Rugendas de Chile. No lo echaron formalmente, pero se tenía que ir ya, porque ya eso era como mucho. ¿Ah? Hay libros sobre los amores de Rugendas. La desgracia es que Rugendas quemó todo Carmen Arriagada quemó todo el epistolario de él. Él no quemó las de ella, y por eso tenemos las cartas de ella. Sigo contestando tu pregunta, Samuel. Él pintó muchos retratos. ¿Por qué? Porque Rugendas no era un hombre pobre, era un artista que tiene mucha obra, dibujos, esquemas, todo lo más, y muchos retratos porque era la forma que tenía de sobrevivir. Y en Chile hay mucho disperso por todos lados, y ni qué decir en Alemania, donde se conserva su obra americana y que son miles de bocetos, cuadros, óleos, etc. El catálogo de Pablo Diner sobre la obra de Rugendas es contundente, ahí está, no digo todo porque no
porque aparecen hasta el día de hoy, porque siempre pintando, siempre vendiendo. Y la élite chilena representada por Rugenda, y no representada al estilo de, bueno, quizás voy a dar un nombre que no conocen, el mulato Gil de Castro, que es un pintor que viene, cierto, de la época colonial y que pintaba así como vimos ayer. En Chile, a diferencia de lo que se puso aquí, la pintura rápidamente, y no solo en Chile, cambió y se empezó a representar de una manera mucho menos rígida, mucho más, resumamos, lo romántico, ¿cierto? Otra cosa. Y además exaltar los valores de esa burguesía minera, etcétera, etcétera. Y lo que comentó Roberto, te lo agradezco. No quise decir que Chile era una excepcionalidad en absolutamente nada, como piensa la mayoría de los chilenos, pero yo no. Tampoco en la violencia. Pero sí quise decir que en Chile la interpretación que los chilenos y muchos extranjeros han hecho de Chile lo muestran como una excepción y muestran un país, por supuesto, paréntesis, por supuesto todo esto en términos relativos. Yo puedo decir esto de Chile, pero cuando voy a la exposición Testigos, o sea, eso al lado de lo que yo vi ahí, de la conmoción que provoca eso, claro, estoy hablando de Chile en relación al mismo Chile, por ahora. Entonces, para la mayoría de los chilenos, esas visiones edificantes de la historia de Chile no tienen sentido. La historia de Chile, como la mayoría de nuestra historia, de nuestros países y quizás de otros lados, es la historia de la élite. Y se da la paradoja que entonces la élite chilena que hace la historia, desde Claudio Gay hasta antes de ayer, una historia semioficial, aunque de las academias de la historia en Chile por lo menos, nos muestran una realidad que no existió para la gran mayoría de los chilenos. Y nos muestran, en Chile, durante la dictadura de Pinochet, se hablaba de la excepcional tradición democrática de Chile en medio de la dictadura, ¿me sigues? Entonces, si éramos tan excepcionales, y eso es lo que dice ese prólogo de la historia de la vida privada, el tomo 3, después de haber hecho, es por qué llegamos a esa violencia de 1973 y todo lo que vino. Si éramos macanudos, el asilo contra la opresión y la copia feliz del ESE. Entonces ahí viene la idea que expuse en otro libro, La historia mínima de Chile, de la colección Turner, de que la historia de Chile en Chile a veces es como una estrella. Si alguna vez existió ese Chile, que puede ser, es como esas estrellas que se extinguieron hace miles de años, pero cuya luz nos sigue llegando. Pero la estrella ya no existe, ¿me siguen? Entonces los historiadores, con temas como el de la historia privada, la historia de género, bueno, los grupos, etcétera, toda la nueva historia que hay de hace rato, lo que complementamos, yo no pretendo reemplazar la historia de Chile, ni decir que Chile es un fracaso republicano, institucional o político, pero sí complementar, porque no es el tema de las conferencias, pero bueno, ya que me provoca la pregunta, como se darán cuenta, pero porque nos gusta la historia, tenemos que cambiar la forma de hacer historia, a objeto de que palabras como independencia, palabras como libertad, palabras como voto, palabras como respeto, palabras como derechos, palabras como responsabilidad, o sea, todo el ideario republicano, democrático, por la que murió gente, nuestros héroes y muchos los demás, tengan sentido hoy. En Chile vota el 30% de las personas en una elección presidencial. Hubo gente que murió por eso, hubo mujeres que se inmolaron por tener el derecho a voto. Entonces, al final, es como una celebración vacía, hueca. En el libro que editó Marcos Palacio sobre la independencia en América, el 2010, que tuve la fortuna de ser invitado a participar, junto con colegas como Margarita y otros, Roberto, yo escribí un artículo que se llama La independencia y sus cadenas. O sea, yo no quiero... Los héroes chilenos derivaron en fósiles. Y siempre los militares que murieron por la patria, y siempre los señores que firmaron constituciones que no rigieron.
¿Y dónde están los héroes del siglo XX? ¿Dónde estamos nosotros capaces de crear nuevos modelos? Porque esos son los héroes. Entonces tenemos una forma historiográfica, una forma de concepción que es muy política, que es de la élite, hecha para perpetuarse en el poder, en donde nunca va a haber modelos de lucha social, de demócratas, de luchadores por los derechos humanos, en donde no hay mujeres, no hay niños. Y entonces es una historia que para la mayoría de los chilenos no tiene ni un sentido. No quiero ser pretencioso, la historia de la vida privada lleva como, no sé, 10, 20 ediciones. Porque la gente por primera vez, se reconoce ahí, esto es lo que me pasaba. Ahora, no es que yo quiera que los chilenos después leer la historia que yo propongo se tire por las ventanas, ¿me siguen? No. Pero sí quiero que si queremos ser un país como aspiramos a ser, moderno, democrático, respetuoso, heterogéneo, bueno, tenemos que empezar por reconocer que lo que tenemos por historia es una historia bastante parcial, ya. Lo voy a poner así por respeto a la audiencia. Parcial. Eso es lo que quise decir. Como dice Brian Lautman, un gran historiador y cientista político norteamericano de la Universidad de California de San Diego, es cierto que Chile era el asilo contra la opresión. Claro, cuando en Argentina estaba Rosa, cuando en Paraguay estaba el doctor Francia, cuando en Perú estaba la anarquía más espantosa, cuando en México, qué sé yo, cuando aquí, acullá. Pero el mismo país que abría la puerta para recibir a Sarmiento, a Bello, Alberdi, Vicente Fidel López, Domeico, bueno, todos los que les puedo dar, por otra puerta exiliaba a medio mundo. Y eso no se cuenta. Esa era mi pretensión, nada más. Y por eso quise terminar con eso. Pero además quise hacerlo como un guiño paradójico, porque toda la conferencia fue para mostrar gente reunida formando nación, y termino con una cosa en donde esa misma gente reunida, pero ahora con otra perspectiva historiográfica, que es la de la vida privada, nos muestra que esa misma felicidad puede tener, ¿cierto? Hay que relativizarla en función de ahora de la vida personal. Es como nosotros decimos en Chile, o decíamos, yo sigo diciendo, y digo en ese libro, La historia de la mina, mira, la macroeconomía chilena es extraordinaria. Las cuentas equilibradas, la inflación cero, el cambio muy fuerte y todo lo demás. Pero yo creo que la microeconomía, o sea, la vida cotidiana de las personas es muy dura. Y en medio de un discurso neoliberal, somos la Corea del Norte, el neoliberalismo nosotros, en que todo se presenta como si fuera la maravilla absoluta. Pero hay que vivir eso. Y eso se puede aplicar a la historia de Chile. Y también a muchas otras historias, por supuesto. Gracias.